Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar de nuevo para compartir la palabra de Dios que nos anima, nos enseña, nos guía, y es la palabra de Dios que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Es un gusto compartir porque en verdad es el único tiempo que hacemos algo muy provechoso para nuestra vida y para la eternidad. Estamos compartiendo la serie de los jueves que lleva por título Alegría en las aflicciones. Ese es el título de la serie de los jueves. Hoy vamos por el tema número 4 y vamos a compartir un tema que está en Filipenses 1:25. Le animo a que vaya abriendo por favor su Biblia. Vaya trayendo su Biblia, ábralo en el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a compartir el versículo 25. Y quiero que esté atento, por favor, porque el Señor nos va a hablar sobre un tema muy importante que estamos tratando en esta serie. Dice Filipenses 1:25, y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, dice Pablo, y gozo de la fe. Estamos compartiendo en esta serie lo que debe caracterizar a una vida cristiana y hablamos del gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, está como fruto del Espíritu. Y compartimos en esta serie y hablamos sobre el gozo, y decimos, es un fruto del Espíritu, sí, pero nos toca a nosotros desarrollar ese fruto. Entonces es de lo que se trata esta serie, cómo desarrollar ese fruto del gozo. Por eso siempre estamos hablando del gozo, aparte que Filipenses también se le conoce como la epístola o la carta del gozo. La semana pasada vimos que el motivo del gozo de Pablo era la oración, hablábamos de la oración de un corazón agradecido a Dios. Por eso es que el título del tema de la semana pasada era el gozo de la oración. Entonces, hoy el Señor nos habla a través de su palabra del otro motivo del gozo del creyente, que lo veíamos en Pablo. Y también veíamos cómo Pablo trabajaba para desarrollar eso en la iglesia de los filipenses. Y encontramos que el otro motivo del gozo es la fe. Por eso Pablo decía aquí que él estaba confiado que iba a seguir vivo aún para vuestro provecho, le dice a la iglesia de los filipenses en el pasaje con el que iniciamos, y gozo de la fe, dice. Ese es el tema de hoy, el gozo de la fe. Ese es el título del tema de hoy, el gozo de la fe. Y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, tanto a mí, para dar el mensaje, como para a ustedes que van a recibir este mensaje. Incline su rostro, por favor, si está con su familia. Tómense de las manos y oremos todos juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es en verdad un motivo de gozo. Es, Señor, es muestra de tu amor, Señor, la palabra escrita que has dejado, Señor. Te pedimos en esta noche que tú nos guíes, Señor Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a nuestro corazón, Señor. Mi Dios, yo te ruego, Padre, que me des, Señor, palabra tuya, Señor, para compartir con mis hermanos. Señor, mi Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, sembrando esta palabra en el corazón de mis hermanos que están oyendo del otro lado de esta cámara, Señor. Mi Dios Todopoderoso, obra, Señor, en esta noche. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y esta palabra cumpla el propósito para la cual tú la diste. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y toda la gloria, Señor, es tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Con la ayuda de Dios entonces, a través de la carta a los Filipenses y con el ejemplo de la vida del apóstol Pablo, vamos a aprender cómo desarrollar este fruto. Decíamos que el gozo es un fruto del Espíritu, que Dios siembra en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Él. Pero nos toca a nosotros desarrollar, decía recién, cada fruto del Espíritu. Ahora bien, tal vez alguien esté escuchando o viendo este mensaje y se pueda preguntar, ¿cómo se obtiene el fruto del Espíritu que estamos compartiendo? Bueno, yo quiero decirle en primer lugar que necesitamos, o necesita el que se hizo esta pregunta, necesita creer que Jesús murió en la cruz para reconciliar a los pecadores con Dios. Y que por la fe en lo que Jesús hizo, recibimos el perdón de pecados. Necesitamos creer eso en primer lugar. Y no es algo que yo lo digo, simplemente es algo que está en Primera de Juan, en la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y yo quiero compartir este pasaje en una versión que yo tengo aquí, que es la traducción en lenguaje actual. Estaba diciendo yo recién que lo primero que necesitamos es creer que Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Y que por la fe de eso, de creer en eso, recibimos entonces el perdón de nuestros pecados. Es lo que dice este pasaje en Primera de Juan 2.2. En la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Es lo que decía recién y compartía. En segundo lugar, entonces, necesito creer que esto que hizo Jesús en la cruz, que por la fe en lo que hizo Jesús en la cruz, Dios me declara hijo de Dios. Dice Primera de Juan 1.12 en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pero a todos los que creyeron en Él, o sea, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos aquellos, dice, que creyeron en Jesús y lo reciben como su Salvador, se reconocen primero como pecadores y reciben a Jesús como su Salvador, dice que Dios nos da el derecho, les da el derecho, te da el derecho de ser llamado hijo o hija de Dios. Y es ahí donde Dios nos da su Espíritu Santo. Cuando esta fe es sincera, y Dios lo sabe, Dios sabe cuando es sincera o no, porque Él ve en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando esta fe es sincera en Jesús, Dios nos da su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que comienza a producir los frutos en la vida de las personas. Pero nosotros como creyentes, de ahí en adelante, necesitamos desarrollar esos frutos. Están ahí y tal vez no te hayas dado cuenta. O tal vez no lo tenías aún, pero hoy pusiste tu fe en Jesús. Hoy, si pones tu fe en Jesús, lo vas a recibir porque es una promesa escrita en la palabra de Dios y Dios no miente. Entonces, es ahí donde recibimos el fruto o los frutos del Espíritu, y hoy vamos a hablar del gozo, que es el fruto de lo cual también hablamos en toda la carta de los Filipenses. Entonces, de lo que vamos a hablar es que hay gozo en el corazón de las personas al creer en Dios, y es un gozo que lo pone Dios mismo, y que nosotros necesitamos ejercitar esa fe.
Necesitamos desarrollar ese gozo como creyentes. Ya dijimos que gozo la semana pasada, y es algo que vengo repitiendo desde los principios de la serie, porque necesitamos comprender y hacer la diferencia. Que gozo no se refiere a la alegría, porque gozo también significa alegría, es cierto, pero no se refiere a la alegría que producen las cosas materiales o la alegría de triunfar en algo o sobre alguien, ¿verdad? No es ese tipo de alegría la que se refiere la palabra de Dios. El gozo del que hablamos procede de una experiencia espiritual. Procede de haber puesto tu fe sincera en Jesús. De ahí procede ese gozo. El fundamento de ese gozo es Dios mismo. Por eso Pablo decía, vamos a Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 4 que compartimos la semana pasada. Por eso Pablo decía siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, había gozo en la vida de Pablo y él la ejercitaba y desarrollaba ese gozo de diferentes maneras, que es lo que estudiamos. También Pablo escribió la carta en Roma, una carta a los romanos, y fíjese por favor en Romanos capítulo 14, versículo 17. Pablo le había escrito esto a la iglesia en Roma. Le dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que el reino de Dios no se trata de lo que comemos o tomamos. No se tratan de esas cosas externas. Se trata, dice, de justicia, de vivir, de buscar vivir una vida justa. ¿Y dónde encontramos las cosas justas que necesitamos hacer en nuestras vidas? En la palabra de Dios. También dice que el Espíritu, el reino de Dios se trata de paz. Y es esa paz que recibimos de parte de Dios también cuando ponemos nuestra fe sincera en Jesús. Recibimos esa paz, ¿por qué? Porque en primer lugar, la fe sincera en Jesús nos pone en paz con Dios, nos reconcilia con Dios, como estuvimos hablando al principio. Y hay una paz que también, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento, dice aquí en la carta a los Filipenses. Y también el reino de Dios se trata del gozo en el Espíritu Santo. Entonces, de eso es lo que se trata el reino de Dios. Por eso compartimos sobre el gozo. Pablo estaba confiado, comenzamos con Filipenses capítulo 1, versículo 25, y Pablo decía que él estaba confiado que estaría aún con vida para continuar ayudando a los filipenses. Él quería seguir ayudando a los filipenses a crecer y a experimentar la alegría de la fe. Vamos a mirar en ese contexto lo que venía diciendo Pablo. Filipenses 1, 23. Yo les voy a compartir en la nueva traducción viviente. Filipenses 1, 23. Dice lo siguiente. Estoy dividido, decía Pablo, entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo. ¿Cuántos quieren partir y estar con Cristo? ¿Cuántos verdaderamente quieren estar con Cristo? Pablo quería estar con Cristo, porque dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. ¿Cuántos creen que es mucho mejor estar con Jesús en el cielo? ¿Cuántos lo creen sinceramente? Pablo lo creía. Pero dice el versículo 24, por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de eso, dice el versículo 25, que es con el cual comenzamos, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe, dice esta versión. Así que
Pablo estaba confiado que seguiría vivo para ayudarlos a crecer y poder experimentar esa alegría de la fe. Jesús habló también de este gozo, de esta alegría, y que él experimentaba en su vida. Y fíjese lo que dice Jesús en Juan 15:11, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús encontraba su propio gozo, su propio y profundo gozo en la comunión con Dios, su Padre. Fíjense lo que dice en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice Jesús. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahí dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos enseña que el verdadero gozo viene de la dependencia de Dios. Por eso dice aquí, versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Decía yo recién que Jesús nos enseña que el verdadero gozo viene de la dependencia en Dios. Y quiere que sus discípulos experimenten también este gozo. Quiere que vos y yo experimentemos también este gozo. Y cuando hablamos de la dependencia de Dios, hablamos de la obediencia de Dios o a Dios, porque dice aquí Jesús que si guardamos los mandamientos de Jesús, entonces vamos a permanecer en su amor. Así como Jesús guardó los mandamientos de Dios y permaneció en el amor de Dios. Entonces quiere decir de que mientras obedecemos la palabra de Dios, estamos bajo el amor de Dios. Pero si salimos, dejamos de obedecer la palabra de Dios, ya no estamos más bajo el amor de Dios, sino estamos bajo la justicia de Dios. Cuando salimos debajo del amor de Dios, entramos a la justicia de Dios. Entonces, la idea que tiene el ser humano de la felicidad es ser tan feliz como pueda, dejando a Dios fuera de su vida. ¿Verdad que sí? Cuando uno le presenta el Evangelio o le animamos a las personas a seguirle a Dios, como me pasó una vez con un amigo, le dije, compartí la palabra de Dios o lo invité a seguirle también a Jesús. Y él me dijo, mira, Carlitos, me dice, yo voy a disfrutar un poco más de la vida, me dice. Y es también lo que yo pensaba antes de conocerle al Señor. Y esa es la idea que tienen todas las personas que no le conocen a Dios, ser lo más feliz que se pueda, pero dejando a Dios fuera de su vida. Pero muy por el contrario, Jesús nos enseña que el verdadero gozo viene al introducir a Dios en nuestra propia vida, tanto como sea posible. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y verdaderamente yo siempre digo que comenzó mi vida, que comencé verdaderamente a vivir desde el momento en que le conocí a Dios. Todo el resto de mi vida fue una vida desperdiciada, una vida
sin Dios es una vida desperdiciada. Mi vida comenzó el día que conocí a Jesús. Entonces entiendo yo también de que el verdadero gozo comienza al introducir a Dios, al introducir a Cristo, al dejar que Dios sea el que gobierne nuestra vida tanto como sea posible. Esto quiere decir que la práctica de la fe se inicia con la obediencia. Por eso dice Jesús aquí, en el versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús permaneció en el amor de Dios, ¿por qué? Porque Él guardó sus mandamientos. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, permaneceremos bajo el amor de Dios. De eso estamos hablando, que la práctica de la fe entonces se inicia con la obediencia a la voluntad de Dios. Y esto es lo que hace crecer ese fruto del Espíritu del cual estamos hablando, que es el gozo. Por eso Jesús dice, volvemos a Juan capítulo 15, pero en el versículo 11, estamos ahí, Juan 15, 11. Por eso es que Jesús dice, en la parte final, dice que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir, aquí la palabra cumplido significa pleno, significa repleto, significa algo que desborda. Quiere decir entonces que el gozo es cumplido, el gozo llega a su nivel pleno, a su nivel repleto, desborda, ¿verdad? Cuando conocemos a Dios y vamos creciendo en la fe. Yo les leo este mismo pasaje en Juan 15:11, de Juan 15:11, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, dice, desbordarán de gozo, dice, que es lo que estamos comentando recién. Jesús está diciendo entonces que su deseo es que el gozo de sus discípulos sea como el suyo. Por eso dice, mi gozo, dice. Fíjese, mi gozo, dice. Es la misma expresión que usa en Juan 14, 27. No hace falta que busque donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Asimismo, como mi paz significa la paz que yo doy, porque la paz que tenemos es la paz que Jesús nos brinda a través de su sacrificio, a través de la fe en su sacrificio, la paz con Dios. Esa paz nos da Jesús. Dice entonces, así como mi paz significa la paz que yo doy, así también mi gozo es el gozo que Jesús imparte, que Jesús te da al poner tu fe en Él. Es un gozo espiritual basado en la paz de Dios. Esto solo es posible al permanecer en Jesús. Es lo que estamos leyendo. Habla de permanecer en Él. Fíjense, el versículo 9 dice, permaneced en mi amor. El versículo 10 dice, permaneceréis en mi amor, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, este gozo viene de la permanencia en Jesús, de seguir confiando, así como el primer día confiaste para ser salvo, seguir confiando hoy, confiar mañana, confiar pasado mañana y seguir confiando todos los días. Y la fe crece, y en la medida que la fe crece, el gozo crece. Fíjense, Juan 15:11, el mismo pasaje, en la traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente.
les he dicho estas cosas, en la traducción lenguaje actual dice, les digo todo esto para que sean tan felices como yo, dice Jesús. ¿Cuántos quieren ser felices así como Jesús es feliz? Yo quiero ser feliz así como Jesús es feliz. Entonces necesitamos permanecer. Eso es lo que Jesús enseña. Cuando hablamos de fe y de la fe que estamos hablando de la fe en Dios, la fe que profesamos o decimos profesar. Yo creo en Dios, esa fe, de esa fe estamos hablando. La fe más básica que queda evidenciada por la obediencia. La fe nuestra se evidencia o queda demostrada por la obediencia. No hablamos de grandes hazañas de fe. No vamos a hablar de eso y no estamos hablando de eso. De grandes hazañas de fe, y nunca vamos a poder hablar de eso ni pensar en eso mientras no practicamos lo más básico de la fe, que es la obediencia. Para obedecer a Dios necesitamos de fe, ¿sí o no? Para obedecer esta palabra de Dios necesitamos creer en esta palabra. Necesitamos tener la certeza absoluta que esta palabra es la verdad. Para obedecer a Dios necesitamos tener fe en su palabra, tener fe en Dios. Los hijos, y vamos a ver algunos ejemplos rapidito de lo que habla la palabra de Dios. Y yo les voy a ir mencionando pasajes que, si usted desea anotarlo para después repasar y ver en la Biblia. Porque, por ejemplo, los hijos, nuestros hijos, evidencian su fe cuando honran a sus padres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que manda la palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 6, versículo 2. Que los hijos honren a sus padres. Y los hijos demuestran fe cuando honran a sus padres porque creen lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6, 2? Que les irá bien y tendrán una larga vida. Entonces, el hijo que honra a sus padres es porque cree en esta palabra. Ahora, los padres evidencian su fe o demuestran su fe cuando instruyen a sus hijos en la palabra de Dios desde niños, porque es lo que dice Deuteronomio 6:7, que compartamos la palabra de Dios con nuestros hijos al levantarnos, al caminar, al estar en cualquier lugar con ellos. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Los padres evidencian su fe cuando instruyen al niño en la palabra de Dios porque creen en la promesa que dice Proverbios 22:6, que así el niño nos apartará del camino de Dios. Necesitamos fe para creer en estas palabras. Ahora los esposos, usted, mi hermano que es casado, evidencia su fe cuando busca amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como lo manda Efesios 5:25. Ahora, usted esposa que está ahí, que me estás mirando, que está escuchando este mensaje, evidencia su fe al sujetarse a su esposo, como manda Efesios 5:22. Y se sujeta, como dice Colosenses 3:18, en el Señor. O sea que cuando la esposa hace cosas, se sujeta al esposo, siempre y cuando no sean que el esposo pida cosas que están fuera de la voluntad de Dios, que están fuera de la palabra de Dios, que contradiga la palabra de Dios. Por eso dice, en el Señor, dice Colosenses 3:18 también, donde manda a las esposas sujetarse al esposo. En general, entonces, los matrimonios buscan obedecer estas cosas
porque creen, tienen fe, que ese es el papel que Dios diseñó para el esposo y para la esposa. Tienen fe, creen, y creen que seguir ese diseño de Dios los lleva a un matrimonio feliz. Y obedecen, buscan obedecer. Los solteros también, los que no son casados, jóvenes o no tan jóvenes, evidencian su fe o demuestran su fe cuando buscan guardar su vida sexual, apartándose de las prácticas de la misma fuera del matrimonio, porque creen que sus cuerpos le pertenecen al Señor, como dice 1 Corintios 6:13, y huyen de la fornicación, como dice más adelante en el versículo 18. 1 Corintios 6:18. Hacen estas cosas porque creen que es la manera santa de vivir que Dios diseñó para los solteros, dice Efesios 5:3. Es la manera santa de vivir. Eso incluye también, hablando de la fornicación, también se aplica a lo que es el adulterio. Dios nos manda a vivir un matrimonio santo, puro, sin mancha también. De eso se trata la fe, mi hermano, mi hermana. No de buscar imitar a Jesús. Decía un hombre de Dios de muchos años atrás, decía que la fe no se trata de buscar imitar a Jesús andando sobre el mar, sino imitar a Jesús en su andar diario. Qué buena definición de la fe. Porque cuando decimos y hablamos de la fe, nos imaginamos las grandes y portentosas obras de la fe. Pero muchas veces dejamos de lado lo básico de la fe, que es la obediencia a la palabra de Dios para tu vida diaria, para mi vida diaria. Fe es imitar a Jesús en su andar diario. Y de ahí partimos. Pablo dice que le es necesario quedarse, dice, para vuestro provecho. Volvemos a Filipenses 1:25. Filipenses capítulo 1, versículo 25. Pablo decía que le era necesario quedarse, y le escribe a la iglesia de los filipenses, para vuestro provecho y gozo de la fe, le dice. La palabra provecho aquí habla de progreso, habla de avance, así que habla de crecer en la fe. Pablo quería quedarse, o mejor dicho, encontraba necesario quedarse para seguir ayudando a la iglesia de los filipenses a crecer en la fe. A crecer en la fe para que ellos puedan experimentar cada vez más el gozo de la fe. Dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo pasaje, para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe, lo que decía recién. Crecer en la fe, según lo manifiesta Pablo en esta carta, es crecer en amor y conocimiento. Fíjese lo que dice Filipenses 1:11. Vamos a mirar Filipenses 1, versículo 11. Yo les leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Filipenses 1:9. Vamos a ver antes, Filipenses 1:9. Ahí es donde habla de crecer en amor y en conocimiento, Filipenses 1:9. Pero también en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver lo que dice. Le pido a Dios, Pablo orándole a Dios, dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más
y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. En conocimiento y también significa discernimiento. O sea que no solo necesitamos crecer en amor, el amor solo no es de provecho, necesita ir acompañado del conocimiento y del discernimiento. Y Pablo dice entonces, manifiesta que crecer en la fe es eso, crecer en amor y en conocimiento. En las dos cosas. Necesitamos crecer para poder crecer en la fe. También dice Pablo que crecer en la fe es crecer en plenitud de frutos, lo que casi leí al principio en el versículo 11 del mismo capítulo 1, Filipenses 1:11, dice lo siguiente: que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, fruto del Espíritu. Entonces, que crecer en la fe significa estar llenos del fruto de salvación, dice. ¿Qué es ese fruto de salvación? El carácter justo que Jesucristo produce en su vida. El carácter de Jesús es... Jesús tenía un carácter lleno del fruto del Espíritu Santo. Y es ese carácter el que necesitamos, de ese carácter que necesitamos llenarnos. Y ese es el fruto de nuestra salvación. O sea, el carácter justo que Jesucristo produce en tu vida y en mi vida. Y también dice que crecer en la fe es crecer en obediencia. Fíjense, Filipenses 2:12, Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: queridos amigos, dice Pablo, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Perdón, ese es el versículo 12. Versículo 11 dice: sí, está bien, versículo 12, Filipenses 2:12. Es lo que estamos compartiendo, está bien. Leo de nuevo, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Crecer en obediencia. Dice Pablo aquí, en este pasaje, en esta versión, que en la Reina Valera dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. El resultado de nuestra salvación, sin lugar a duda, es la capacidad que Dios nos da de obedecer su palabra. Esas cosas Pablo menciona que es crecer en la fe. Para que estas cosas crezcan y dominen nuestro corazón y nuestro carácter, necesitamos ejercitarnos en ellas. Como decía al principio, el fruto lo pone Dios, pero necesitamos ejercitarnos en ellas. Necesitamos ejercitarnos en la fe. ¿Cómo dijimos recién? Creciendo cada vez más en conocimiento, en amor, en frutos y en obediencia. Una fe que persevera es una fe que crece y desarrolla el gozo. Una fe que crece, repito, es una fe que persevera y que desarrolla el gozo. Yo quiero que miremos Filipenses 1,
capítulo 1, pero en el versículo 5. Filipenses 1, 5 y 6. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. O sea, Pablo estaba orando, ¿verdad? Por ellos, le daba gracias a Dios por ellos y decía, ¿por qué motivo le daba gracias a Dios? Por vuestra comunión en el Evangelio. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Yo quiero que note aquí algo. Pablo asocia la permanencia de ellos, porque dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Pablo está hablando de la permanencia de ellos en la fe. Y dice que esa permanencia en la fe le daba la seguridad a Pablo de que Dios, quien comenzó esa obra en ellos, esa obra de fe en ellos, quien comenzó la obra en ellos, dice, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo va a ser eso? El día que vuelva Cristo, el día que vuelva Jesús, porque va a ser el día en que vamos a finalmente recibir el cuerpo glorificado que también Cristo tiene. Entonces, hermanos, Pablo asocia la permanencia, el permanecer en la fe, el crecer en la fe, asocia también con la obra que Dios hace en el creyente. Y eso es lo que trae gozo a nuestra vida. No crecer en realidad significa retroceder. Alguien que no crece no es alguien que se estanca, porque estancarse significaría quedar en un nivel. Alguien que no crece significa en realidad que está retrocediendo. Y eso produce lo contrario que el gozo. Produce desánimo, produce depresión. Es imposible crecer hasta un punto y permanecer espiritualmente estático. La meta de todo cristiano, tu meta y mi meta, deben ser crecer, avanzar. Por eso Pablo conecta esos dos conceptos, crecimiento y gozo. Cuando crecemos en la fe, el gozo, Dios desarrolla ese gozo en nuestro corazón, ese gozo espiritual en nuestra vida. Si decimos que creemos en Dios, debe haber gozo en nuestro corazón. Y yo quiero terminar con este pasaje, o estos pasajes que voy a compartir. Y quiero decirte, mi hermano, que si sos cristiano, si somos cristianos, debe haber gozo en nuestro corazón, independientemente de nuestras circunstancias, independientemente de estos tiempos, independientemente de cualquier cosa. Yo no digo que no vamos a tener tristezas de manera temporal. Pablo también lo tuvo, ya compartimos la semana pasada. Pero nada de eso quitaba el gozo dentro del corazón de Pablo. Salmo 51, 12 dice lo siguiente. Yo quiero leerte en la Reina Valera contemporánea. Salmo 51, 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación, dice el salmista, dame un espíritu dispuesto a obedecer. ¿Se dan cuenta?
este salmista está pidiendo que Dios le devuelva el gozo de su salvación. Porque está haciendo una oración después de haber pecado. Muchas veces perdemos el gozo de nuestra salvación por no obedecer la palabra de Dios. Por eso decía que el gozo está relacionado con la obediencia. Y dice, dame un espíritu dispuesto a obedecer. Esa debería ser nuestra oración diaria. Que hoy, Señor, tenga un espíritu dispuesto a obedecer tu palabra. Porque es Dios el que nos ayuda. En el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 1, por eso Pablo dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice. La Nueva Traducción Viviente, estos mismos pasajes, dice en el versículo 1 y 2, dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. ¿Por qué les digo esto? Dice Pablo. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Lo hago para proteger su fe, dice Pablo. Así que, hermanos, el gozo es lo que, la obediencia a Dios es lo que produce el gozo en el corazón. Desarrolla ese gozo. Nehemías 8:10 dice, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es tu fuerza. Y es aquí que el maligno siempre va a atacarnos por ese lado, debilitarnos en nuestra fe. En este tiempo, hermanos, tenemos mucho ataque para debilitarnos en nuestra fe. ¿Cuándo fue atacado Jesús o tentado Jesús en el desierto? Cuando estuvo débil después de 40 días de ayuno. Fue tentado con su necesidad. En este tiempo, el maligno puede tentarte en tu necesidad para quitar tu fe, para quitarte el gozo. Así que no te desalientes, ni te entristezcas, porque el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Por qué no oramos? Incline su rostro, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Señor mi Dios, yo quiero tener el gozo de tu salvación. Señor, dame un espíritu dispuesto. Dígale al Señor, mi hermano, mi hermana, dame un espíritu dispuesto a obedecerte, Señor. No quiero perder mi gozo, Señor, el gozo del Espíritu Santo, el gozo que mi salvación, que la salvación que tú me diste, Señor, puso en mi corazón, porque el gozo es mi fuerza, el gozo es mi fortaleza. Tú eres mi gozo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi Dios, te damos gracias porque sabemos que en medio de cualquier circunstancia, Señor, si hay algo que nunca vamos a perder es el gozo. Porque tú eres el que nos guarda, tú eres, Señor, mi Dios, Padre Santo, el que nos sostiene, tú eres, Señor, el que provees para nuestras vidas, tú eres nuestro sanador, Señor, mi Dios, tú eres todo para nuestra vida. Y esa fe nos llena de gozo el corazón, Señor. Que hoy en esta noche, espero que hoy en esta noche, si nunca pusiste tu fe en Jesús, nunca dejaste que Jesús sea el que guíe tu vida,
que esta noche te hayas reconciliado con Dios, que hayas entendido que Jesús murió en la cruz por vos y por mí y por todos nosotros, y que esta fe es la que te hace recibir el perdón de tus pecados. Que hoy, esta noche, hayas entendido que esa fe en Jesús, en la obra que Jesús hizo en la cruz, es lo que nos hace hijos de Dios. Y eso pone el fruto del Espíritu, que es el gozo, en tu corazón y en el mío. Señor, te damos gracias por cada uno que ha recibido tu palabra en esta noche. Te damos gracias y te alabamos, Señor, porque hay gozo en los cielos también por cada pecador que se arrepiente. Mi Dios Todopoderoso, que nuestro corazón, ayúdanos a que nuestro corazón siempre esté lleno de gozo, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Que el gozo de tu salvación, Señor Todopoderoso, esté presente en mi corazón. Ayúdame, Señor, porque yo quiero gozarme en ti, porque tú eres mi Rey, mi Salvador, tú eres mi torre fuerte y en ti estoy seguro. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga de nuevo.